Hoy, en esta tercera edición de Nuevos Cuadros, hablaré junto con Lalo Cisneros y Johnny de Jesús un tema que es fundamental para la vida coyuntural de México. Primer tema, ¿realmente tenemos una oposición unida o desde su origen está viciada? Segundo tema, ¿cuáles son los perfiles que quieren encabezar el Frente Amplio por México? Y finalmente, pero no menos importante, ¿cuál es el papel que está jugando Xóchitl Gálvez de cara a estos comicios del 2024? Estos Nuevos Cuadros, un espacio donde encuadramos las discusiones en lo que realmente te interesa a ti. Johnny, Lalo, entrémosle de lleno. ¿Oposición unida o oposición dividida desde su origen? Y déjenme plantearles algunos datos. Desde 2017 tenemos una alianza, una coalición que está, de hecho, en papel en el Instituto Nacional Electoral, donde aparecían Partido Acción Nacional, PRD y MC como esa coalición que buscaba competir en las elecciones de 2018. Y ahora tenemos un segundo matrimonio en 2021 que incorpora a PRI, PAN y PRD y MC diciendo con el PRI ni a la esquina. A ver, vámonos ahí. ¿Cuáles son las posturas ideológicas que hacen posible que se lleve a cabo esta alianza o necesariamente no debería de existir porque hay contradicción ahí? ¿Qué opinas, Lalo? Qué gusto saludarte, estimado Nacho Flores. Un gusto estar contigo también, Johnny de Jesús. Y gracias también al público que nos escucha. Muy particularmente quiero retomar los acrónimos que acabas de mencionar, que parecería que están anquilosados en el imaginario colectivo de los partidos políticos, que son precisamente PRD, PAN y PRI. Estos acrónimos que han estado figurando en la historia política de México, unos con mayor antigüedad y otros con menor, porque por supuesto también tiene que ver con los esquemas políticos. Y antes de pasar precisamente a saber si hay un esquema unido en particular y sobre todo también en los análisis y divisiones en tema ideológico, creo que sería fundamental evaluar realmente este esquema de a quién se le está hablando y particularmente a estos 15 millones de jóvenes que estarán votando en la próxima proceso electoral de 2024. Nadie les está hablando y es importante también que notemos allí cómo dentro de estos esquemas de la acumulación de la oposición hay partidos políticos que podrían estar desapareciendo, lo que también demuestra posiblemente lo problemático y ya también cerrado del sistema partidario mexicano. Y muy particularmente ya hablando del proceso de alianzas, evaluar realmente si ideológicamente hay una concreción dentro de estos esquemas. A ver, justamente ese tema, 15 millones de nuevos votantes para el 2024, que la verdad están muy desapegados del tema político. Ahorita tenemos este espacio que justamente es Nuevos Cuadros y que trata de llegar a esos 15 millones de personas que están ahí afuera sin saber realmente cuáles son los temas que se están abordando en la vida pública y política de México. Vamos a darles un poquito de entrada a este tema de los partidos políticos. A ver, PAN, primera oposición que surge contra el PRI, el partido hegemónico en el siglo pasado. Después surge esta idea de esta ideología más de izquierda, de algunos diferendos que había de algunos personajes dentro del PRI y conforman el PRD, ¿no? Entonces ya tienes al menos ahí estos tres partidos que se han estado haciendo ojitos entre las gubernaturas y la presidencia en el Congreso Federal también, para ver cuántos escaños, cuántos curules pueden llegar a tener, cuántos puestos pueden llegar a tener ahí. Pero a ver, aquí ya dijimos algo muy claro, PRD surge con ideologías de izquierda, en papel el PRI es centro izquierda y finalmente Partido de Acción Nacional es de derecha. ¿Cómo es que eso realmente puede funcionar en una elección? ¿O realmente solamente se están uniendo porque no les están dando los números frente a la 4T? A ver, ¿qué opinas, Johnny? ¿Es un tema electorero? ¿O realmente puede hacer que funcione esto como algún partido, si me puedes permitir el término, un partido pluricultural por ahí? A ver, plurideológico. Mi Nacho, mi Lalo, un placer estar con ustedes. Pues es una oposición unida por el instinto de supervivencia. Okay. Y viéndolo así, tal cual, con todas sus letras, es por el tema de los afiliados y por los votos, porque ellos representan dinero para los partidos y unos están a punto de desaparecer. En ese caso, en el cual tenemos al PRI y al PRD. Pero también ahí vemos una contradicción ideológica. Desde el momento que se formaron, como ya lo mencionaste, todos surgieron para competir contra el PRI. El PRD vemos, por un lado, la socialdemocracia, la izquierda y todo eso que representaba partiendo del comunismo y todo eso, ¿no? Pero es algo más socialista. Exacto. Y vemos el PRI un partido de derecha,
que, bueno, centro derecha, pero más que eso... A ver, perdón que interrumpa, a ver, en la praxis dirías De derecha, es un de partido derecha, de derecha. pero en papel lo vemos como centro izquierda, porque así está planteado, Sí, ¿no? sí, claro, pero pues, en la praxis es lo que importa, no lo que dice o lo que dicen, es lo que, las acciones es lo que hablan. Ok. Y por otro lado vemos al PAN que ha crecido mucho, es un fenómeno que se ve cómo ha aumentado el número de su militancia y que naturalmente se están agrupando ahí todos los que están en contra de la 4T, en contra del presidente, o que no se identifican con ese tipo de política. Pero en términos coloquiales sí es politiquería, sí lo están haciendo más que nada por pues, mantener el registro, por el tema económico y por los espacios, porque la coalición pues, les permite tener más pluris, tener más espacios en gobiernos, secretarías, entre otros. Pero no es tanto porque haya una cuestión ideológica, un partido pluricultural como el que mencionas, porque si así fuérase, pues entonces no habría partidos políticos. Ok, a ver, entonces en 2017 existía PAN, PRD y MC. Ahorita no está, de hecho MC ha sido muy claro en su postura con el PRI ni a la esquina. Y justamente para las elecciones de 2024 parece fundamental el 7% con que cuenta MC, ¿no? A ver, entonces ya como una especie de resumen aquí. A ver, ¿es por tema económico? ¿Es por tema de supervivencia electoral? Sí. Ideológicamente es imposible amalgamar todos estos tipos de personajes e ideologías y de características que tienen estas personas que forman parte de estos partidos. ¿Cómo lo ves, Lalo? ¿Si es posible o no? Yo creo que tenemos que recuperar primeramente, y ya también como conclusión y comentario final dentro de esta perspectiva, ya que ya abordamos el tema de corcholatas y hoy estamos abordando un tema de oposición, hay que evaluar precisamente lo que está compartiendo Johnny. ¿Cómo se generaron estos orígenes? Si no solamente los elementos sociales o precisamente comunistas e ideas que también integraron partidos que a la postre generaron este proceso de división directamente con el tema PRI y posteriormente también con la dinámica de PAN, que precisamente tiene ideas más conservadoras, más tradicionales dentro de la dinámica no solamente política, sino social mexicana. Hablando de estos 15 millones de jóvenes, recordar que se dice de izquierda, de derecha, de centro, porque en la Asamblea Francesa se sentaban los asambleístas de forma distinta, precisamente los del lado izquierdo, los de ideas más progresistas, los de centro con un esquema de mantenimiento del status quo y los de derecha muy conservadores. Y en esta noción parecería complicadísimo decir que estos esquemas en México actualmente están juntos, unidos, los progresistas con los conservadores totalmente, pero son justamente el aspecto reactivo para poder combatir precisamente ya en la cuestión electoral y política a un esquema de un partido que está arrasando, junto por supuesto con los aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, pero sí es importante saber que precisamente el arrastre del movimiento de cara a 2024 resulta evidente que necesitan esa alianza y recuperar la noción de lo que es movimiento ciudadano. Oye, a ver, Lalo, entonces, ¿quién está haciendo posible que el Frente Amplio por México exista? ¿Me está diciendo que es el propio Morena? Sí, claro, o sea, a ver, claro, ese es el resumen. Digamos, o sea, el presidente de resumen. México es el principal impulso para la creación de una oposición unida que jamás se había visto en la historia de México. Es que a mí se me hace un ejercicio bastante complicado en el sentido de tratar de unir izquierda, así como lo planteas en la Asamblea Francesa, izquierda, centro y derecha. Sí, Maximilien Robespierre estaría revolcándose. Sí, claro, ¿no? Claro que sí, porque a ver, entonces ahí vamos en un tema más de fondo que es, ¿realmente esos partidos tienen una ideología con la que se jactan de cara a la sociedad? Eso me parece interesante, que creo que nos da para otra discusión en otro momento. Claro. ¿No? Pero a ver, Johnny, un comentario final para cerrar esta primera cápsula. Pues en la praxis se está dando. ¿Cómo te explicas que en el Estado de México, que es el partido más priista, o lo era hasta estas elecciones, sí, ya donde el PRD siempre se estaba dando un tiro con él y eran enemigos a muerte? Llega Morena, llega el presidente y dice, si no nos unimos desaparecemos, no tenemos puesto en el gobierno, nos parten el queso. Pues nos unimos y como lo mencioné en un inicio, es más por temas económicos y políticos de tanto oposición, postura, que por la gente, la ideología. Y se ve claro en sus propuestas tanto legislativas y en los pocos gobiernos que tienen incidencia, lo que proponen hacia la gente. Bueno, los pocos, pero muy grandes. O sea, estamos hablando de Jalisco y Nuevo León. Entonces, claro. O sea, dos estados que tienen dos de las metrópolis más grandes de México. Pero es que aquí MC se cuece aparte del mentado PRIAN. A ver, entonces, ¿el único coherente dentro de la oposición es MC? Yo diría que no. No. A ver. Yo diría que no. Yo ya sé que generé un cierre, pero muy rapidísimo. Sí. Es decir,
No, porque Movimiento Ciudadano también ha buscado compensar. Sin embargo, también hay congruencia en otros esquemas porque lo que están buscando es una causa común, recuperar el poder frente a Morena. No es que haya un proceso dividido, sino que también hay un proceso conglomerado y lo que dijiste bien, hay senadores de Movimiento Ciudadano que han dicho, nosotros íbamos con Xóchitl Gálvez y, por ejemplo, el dirigente Dante Delgado, le fueron a jalar las orejas, ¿no? Dante Delgado dijo, como bien lo comentaste, al PRI y a la esquina. Entonces no creo que sea el más congruente porque los demás también lo están haciendo de cara a una oposición unida que puede hacer frente. Claro, a ver, muy breve para cerrar. Breve. Los demás, MC al ir solo, no es que sea congruente, sino que se quita la cruz de los demás partidos. PRD, el PAN y los... Pero es que eso es muy cargan atractivo, la cruz del PRI. cabrón. Es que eso es muy atractivo en el sentido en el que ves la marca del PRI, por ejemplo, está sumamente desgastada. Yo no sé ustedes, pero al menos yo escucho PRI, y lo digo francamente y de cara así a la Sociedad de México. Yo escucho PRI, escucho corrupción. O sea, en el sexenio pasado escuchamos eso. O sea, no vimos tantos actos, acciones, tantos escándalos de corrupción como se había visto en tantos años. O sea, el sexenio pasado estuvo plagado de eso. Pero bueno, eso nos da para otro tema. Vamos a cerrar esta primera cápsula aquí. Estuvo polémico en el tema al cierre y me gustó bastante. Vámonos a la siguiente cápsula donde trataremos justamente cuáles son esos personajes, esos perfiles que tiene hoy en día la oposición. Estos nuevos cuadros.